Del estudiante de español, que, bueno, es un instrumento muy importante. Para mí, en mi trabajo en clase, hubo un antes y un después. Un antes de concebir la gramática de esta manera que vamos a comentar hoy. Desde que se trabaja así en el aula, el nivel de eficacia, el nivel de capacidad que tiene el estudiante para tomar decisiones gramaticales y para comunicar mejor es muchísimo más. He visto que solo un 6-9% de vosotros conoce la GBE y un poquito menos de porcentaje la usa en clase. Lleva la GBE ya bastante tiempo entre nosotros, ¿no? Empezó en el 2004, después de un trabajo de 6 personas, entre las que me encuentro, de años, logramos nuestra primera edición de la gramática básica del estudiante de español, pero nosotros continuamos en el aula y continuamos escuchando sus necesidades, escuchando sus comentarios, y vimos que nos decíais cosas que tenían muchísimo sentido, por lo cual hicimos en el 2007, 8, ya ni me acuerdo, o 11 quizá, una nueva versión donde modificamos cosas de acuerdo con los comentarios que íbamos recibiendo de vosotros. Y seguimos escuchándoos, y el año pasado salió una nueva gramática, una GBE revisada muy profundamente, de la que tenéis una versión tanto internacional, que está toda en español, como esta versión en alemán. En la versión alemana tenéis las explicaciones en alemán. El resto de las instrucciones de los ejercicios y los ejercicios están en español. Bueno, ¿qué hay detrás de esta GBE? Sobre todo, esto está destinado a las personas que todavía no la conocéis. Que decir, bueno, esta gramática, ¿por qué? ¿Qué es diferente? ¿Qué le pasa? ¿No? Bien. Bueno, por un lado, la gramática está organizada, como cualquier gramática, en una serie de secciones que tienen que ver con el nombre, el sustantivo, sus determinantes, los pronombres, el verbo, las preposiciones, la sintaxis y la fonética. Y todo esto desde un A1 hasta un B2, ya os explicaré por qué el B2. Y tiene una estructura que consiste en una parte que es la explicación gramatical, que es una explicación que luego veis todo lo que pasa en estas explicaciones, es la parte que está en este color naranjita, amarillo, y luego les suceden una serie de ejercicios para que los estudiantes puedan automatizar, comprender y producir ese elemento gramatical que está enfocado, que estamos trabajando, ¿no? ¿Qué hace la GBE? La GBE considera, se basa en concepciones de lingüística cognitiva, en la que, por supuesto, detrás hay muchísimas cosas, pero he señalado solamente aquellas que pueden ayudarnos a pensar mucho y muy bien, que es que en la lengua todo significa. En la gramática tradicional a la que estamos acostumbrados, en la gramática estructural, las formas prescinden del significado. Se dice, detrás de tal cosa va tal otra y ya está. Y no se plantea por qué. Sin embargo, la lingüística cognitiva dice, no, un momento. Cualquier elemento de una lengua, cualquier elemento formal es significado. Desde un acento hasta una desinencia verbal, como puede ser el caso, y hay que observarlas y explicarlas y planteárselas al estudiante desde el significado. No es que la morfología tenga una vocal, una S, no, es que si tú oyes una S detrás de la morfología verbal, seguramente estamos hablando de un tú. Si oyes un mos o lees un mos, seguramente estamos hablando de nosotros. Es decir, hay una serie de recurrencias, de elementos que siempre significan lo mismo y que son absolutamente necesarios para la comprensión o para la producción también. Y esa idea de que todo significa puede ir desde esa desinencia verbal a una oración condicional. ¿Y por qué? ¿Por qué podemos decir que cuando una oración condicional
utilizamos presente detrás de la condición, sí con presente. ¿Qué estamos haciendo? ¿Qué significa eso? Bueno, significa que estamos presentando a los interlocutores la condición como probable. Y da igual si la realidad es probable o no, sino que la estamos presentando como probable. Y de ahí un dibujo que sugiere que ese viaje que pretenden hacer, ¿no? Si vamos de vacaciones, no me acuerdo si van bien, y que dice exactamente si salimos pronto, llegamos. Bien, pues veis la idea de que esto es probable, está presentado así. Pero también, si lo cambiamos la perspectiva y lo planteamos desde sí, con imperfecto subjuntivo, ya no estamos diciendo lo mismo. Estamos dando a entender que la condición que ponemos es una condición improbable. ¿Y eso por qué sucede? Sucede, veis aquí el dibujo, están en el sofá diciendo si saliéramos, si pudiéramos ir de vacaciones, ¿no? Lo ven como improbable o imposible en el momento actual. Bien, ¿por qué sucede eso? Pues porque cada forma dentro del sistema gramatical tiene un valor básico, un valor prototípico, si queréis un ADN, que hace que tenga un efecto determinado, que ilumine una determinada parte de la realidad. El presente indicativo, en este caso, iluminaría la probabilidad de lo que decimos y el imperfecto de subjuntivo iluminaría la no probabilidad, ¿no? ¿Qué pasa? La ventaja de esta manera de trabajar es que el estudiante tiene una instrucción probable, no probable en este ejemplo, que le sirve para tomar decisiones antes de hablar, para poder elegir la perspectiva que quiere dar a lo que dice. Y bueno, ¿cómo lo quiero plantear esto? ¿Lo quiero plantear como algo probable o lo quiero plantear como algo improbable? Y eso es una operación para antes de hablar. Si decimos detrás de sí con presente indicativo va un futuro, no estamos diciendo nada más que un caso recurrente, pero no necesariamente obligatorio, que se produce en la lengua ya producida, pero que a un estudiante que tiene que producir esa lengua no le sirve, o le sirve muy poquito. También la lingüística cognitiva, como habla de este valor prototípico de cada forma y dice cada forma ilumina una parte distinta de la realidad, es mejor trabajar las formas en contraste. Si os fijáis aquí, en esta explicación se está contrastando el imperfecto, que es esta idea de que estás dentro de una situación, cuyos límites finales no importan, no interesan, con el indefinido, que efectivamente es terminado, algo completo, que ha empezado, se ha desarrollado y ha terminado. Y lo expresamos desde ese final. Entonces tenemos, aparte de esa explicación, de ese valor de no terminado, terminado, una explicación, un dibujo metafórico también, son dibujos que no son dibujos decorativos, son dibujos que sirven para ilustrar, iluminar el valor de la forma y en este caso es, bueno, pues con el imperfecto estamos colocados dentro de una situación, estoy rodeada de lluvia, por cierto, como ha dicho de verdad, rodeada de lluvia, y con el indefinido nos colocamos después, nos colocamos una vez terminado el proceso para poder decir que ha terminado. ¿Qué pasa? Pues la lingüística cognitiva se da cuenta también de que con la lengua estamos todo el tiempo produciendo imágenes, es decir, la lengua es figurativa y esas imágenes son una vía de acceso importantísima a la gramática. ¿Por qué? Porque es la percepción, es decir, ya no necesitamos un cerebro filtrado por una lengua extranjera, con una lengua materna que está estudiando una lengua extranjera, etcétera, sino que simplemente lo ve. Y el hecho de poder percibir la realidad es siempre un camino muchísimo más corto, ¿no? Vamos a ver esto para que vosotros lo veáis. Cuando cruzaba la calle, escuché una voz que me llamaba. Este cruzaba nos sugiere que el hecho de cruzar la calle no ha terminado. Y eso es lo que hace el imperfecto. Decir, no, el verbo que se está hablando, el imperfecto, cruzaba, no está terminado en aquel momento. Mientras que si oímos la misma frase, pero con un pequeño cambio, que es en lugar de cruzaba, crucé, veremos que la imagen es otra.
ya imaginamos al otro lado de la calle, porque se ha cambiado el tiempo verbal y, por tanto, ya estamos diciendo algo terminado cuyo nos colocamos al final de ese proceso. Bien, entonces, este potentísimo mecanismo de cognición que son las imágenes, vamos a comprobarlo un momentito si escribís en el chat, primero lo pensáis, ¿vale? Tenéis 3 dibujos aquí. ¿Cuál diríais que es, cuál diríais que es infinitivo? ¿Cuál diríais que es participio? ¿Y cuál diríais que es gerundio? ¿Qué os parece? Mirando, a ver si veo el chat. Sí, creo que lo veo aquí. Podéis contestar. Entre infinitivo, participio y gerundio, ¿a qué sería? Espera que no estoy viendo el chat y entonces no puedo contestar a vuestras preguntas. Gerundio. Exacto, ahora estáis contestando. Muy bien, muchas gracias, que no lo veía. Gerundio, efectivamente. ¿Y B qué sería? Participio. Participio, efectivamente. Y, por tanto, C, infinitivo. Vamos a pensar, que todos habéis acertado. Vamos a ver por qué. El infinitivo es una noción, es solo la idea de algo. Por tanto, está bien haberla identificado con una categorización como puede ser una enciclopedia, como puede ser un diccionario. Está ahí, es solamente la noción. El gerundio es el hecho de estar en un proceso, y aquí vemos que está en el proceso de pintar. Y el participio es el resultado de algo. Por eso todo el proceso aquí está como muy tenue, porque casi prácticamente no importa. Importa solamente para decir que este es el foco, el resultado del proceso. Entonces, cuando uno cuida las imágenes, piensa bien lo que está haciendo, le sirven para siempre. ¿Por qué? Porque decir participio significa que cada vez que un estudiante se enfrente a una terminación como ado, ido, sabe que es el resultado de un proceso y logra una autonomía enorme que en otros contextos no puede lograr, ¿no? Pero cuando hicimos la gramática también nos dejamos influenciar por algo importante, influenciar no, sino quisimos aplicar algo importante que sabíamos que venía de la adquisición. Y es que los estudiantes de lengua extranjera, adultos, no perciben todo igual. Es decir, que aunque estemos en contacto con el input años y años y años y años, puede ser que tengamos errores en la lengua extranjera. ¿Por qué? Porque a pesar de estar expuestos, no los percibimos. Esto rompe la idea del principio del enfoque comunicativo, de que si nosotros rodeábamos al estudiante de input, el estudiante acababa aprendiendo una lengua. No, lo que dice la adquisición es tienes que rodearlo de input, pero tiene que haber momentos de reflexión, de buena reflexión gramatical, y además hay que hacer todo lo posible para iluminar, para destacar, para sacar de las sombras aquello que el estudiante, si no, no ve. Vamos a ver, decir... o sea, que los estudiantes digan, bueno, hay un pronombre que es me, te, nos, os, que son pronombres idénticos para el complemento directo que para el complemento indirecto, pero no significan lo mismo. Entonces, primero para que entiendan estos pronombres que a veces dentro de la cadena fónica ni tan solo se oyen, ¿no? Entonces, ¿qué hay aquí? ¿Cómo hemos destacado, iluminado, sacado de las sombras aquí todo esto? Es decir, mira, si este señor dice me pinta, y lo que está haciendo la pintora es que el dibujo es él. Es decir, lo que está directamente relacionado con el hecho de pintar es él. Y eso es el complemento directo. Y lo tenemos aquí en esta flecha, en este color. Esto es lo que dice los principios de Van Patten, de Bill Van Patten, para cómo destacar las cosas, ¿no? Y, sin embargo, si dice me pinta un paisaje, estamos en esta
¿no? El paisaje es el complemento directo, es decir, lo que está dentro del cuadro, esa es la metáfora, lo que está dentro del cuadro es el complemento directo, para alguien que recibe algo, y ese es, a veces recibe físicamente, a veces recibe metafóricamente, el complemento indirecto que pondremos en este color, verde, por ejemplo, en nuestro caso, porque hicimos un estudio de la psicología del color, pero en cualquier caso, como profesores, lo que tendríamos que hacer es destacar eso siempre de la misma manera hasta que el estudiante lo aprende. Sacar de las sombras, por ejemplo, algo tan complicado y que sin embargo enseñamos tan pronto como es el verbo gustar. El verbo gustar es un verbo, no solamente el verbo gustar, sino todos los verbos que funcionan como el verbo gustar, que son un tercio más o menos de los verbos en español, porque tenemos verbos sin pronombre, verbos reflexivos y verbos como el verbo gustar. ¿Qué le pasa a estos verbos? Que contrarían absolutamente el principio humano de que la primera cosa animada que está en la frase es el sujeto, ¿no? A Juan le encanta el pan, está a Juan es, bueno, esta preposición A ni se oye. Juan le encanta el pan, Juan es el sujeto. Juan le encantan los macarrones, ¿no? Le encantan los macarrones porque no tengo percepción de que aquello es el sujeto. Con lo cual, esto sería un tipo de dibujo para sacar de las obras, para que el estudiante viera que el pan produce en una persona o en varias, ¿no? Produce una sensación, una emoción, y esa persona que recibe la emoción es el complemento directo y no el sujeto. El sujeto es el pan. El sujeto son los macarrones. El sujeto son los pajaritos del bosque, que me encantan, ¿no? Bien. Luego, otra de las cuestiones, claro, uniendo todo esto, digamos, la explicación gramatical ya no es un profesor que habla y explica en una pizarra con muchas veces todo muy desordenado o que enseña unas fotocopias no muy bien hechas y todo junto es lo que hace que el estudiante acceda a la gramática, sino que las maneras de acceder ahora a la explicación pues son maneras mucho más complejas, no complicadas, complejas en el sentido de que tenemos un profesor que gestionará todo esto, que mediará entre la gramática y los estudiantes y que tendrá explicaciones, tendrá ejemplos, tendrá dibujos, tendrá nuevos ejemplos, tendrá esquemas y además partirá de cosas ya conocidas para llegar a cosas nuevas. Por ejemplo, en este caso, es decir, bueno, el imperfecto es exactamente igual que el presente. Hace lo mismo que el presente. Lo que pasa es que el presente lo hace aquí, en el plano actual, y el imperfecto lo hace en un plano no actual. Pero hace exactamente lo mismo. Partamos, por tanto, del presente para poder llegar a esta concepción del imperfecto. Partir de lo conocido es una manera muy útil de facilitar el procesamiento del significado de las formas, ¿no? ¿Qué hace el presente indicativo? Ese que acabamos de decir, que el imperfecto es igual que el presente. Pues lo que hace el presente indicativo es tres cosas fundamentalmente. Describir, mi novia es una chica fantástica. Hablar de cosas que se repiten, todas las noches estudia una hora, o hablar de algo puntual, concreto, que está sucediendo en el momento actual, como está un poco nervioso, es que es la hora de la comida. ¿Cómo explicamos esto en un plano no actual? Pues exactamente igual, con el imperfecto. Describimos, mi primera novia era una mujer muy inteligente, hablamos de cosas que se repetían, estudiaba una hora diaria y hablamos de esas cosas puntuales que sucedían en un determinado momento. Estaba nervioso porque era la hora de su comida. Qué tranquilizador es saber que lo nuevo que aprendemos ya lo conocíamos, ¿no? Ya lo sabíamos de alguna manera, que simplemente hay que hacer un pequeño cambio que es plano actual, plano no actual. Y la conciencia, ¿no? Obviamente, de que eso funciona así. Bien,
Otra idea que preside la GBE es la idea de que la gramática, el trabajo gramatical, es decir, lo que llamamos tan mal, ¿no?, ejercicios gramaticales, porque la idea de ejercicios gramaticales nos hace pensar en algo automático, repetitivo, ciego, etcétera. Pues la idea de que el trabajo gramatical es experimentación, es un laboratorio, es ensayo-error. Es decir, tú prueba, seguramente no saldrá bien en la primera, pero prueba, porque verás que probando esto que acabamos de ver como principio, como significado fundamental de esta forma, vas a conseguir poder expresar tal cosa, ¿no? Entonces, esa idea de ensayo-error, donde no hay sanción, donde no hay bolígrafo rojo, donde no pasa nada, no se contabilizan errores, ¿no? Y este trabajo de laboratorio tiene que estar lleno de actividades que tienen una condición fundamental, y es que involucren al estudiante. Y lo involucren quiere decir que sea sujeto, no que repita mecánicamente cosas, no que todo su trabajo descanse en la memoria, sino que esté cognitivamente implicado, es decir, que tenga que pensar, que tenga que decidir, que tenga que escoger entre A o B, que esté movilizándose todo el tiempo en tareas de comprensión, que eso también es completamente nuevo, hacer que el estudiante comprenda la gramática y no esté produciendo todo el tiempo, ¿no? Y también que esté involucrado emocionalmente y que esté viviendo, es decir, que pueda reírse, que pueda disfrutar, que pueda negociar, que pueda sentir que aquello es divertido, ¿no? Que de alguna manera sus estrategias le permiten acceder, que sabe cómo movilizar sus conocimientos. Y eso es tan importante, ayuda tantísimo, ¿no? Y, por tanto, también que pueda, eso que os decía, desarrollar un gran abanico de estrategias, no solo la memoria, sino un gran abanico de estrategias, las que le sean más cómodas y también las que potencian las actividades. Bien. Comprender. Os decía que en los trabajos gramaticales normalmente no hay actividades de comprensión. Y se ha visto que incluso para la fonética es necesario primero comprender. Es decir, escuchar, poder separar sonidos, en el caso de la fonética. En el caso de la gramática, pues también. Es decir, que tú puedas observar, mirar, ver, que te hagan llegar a conclusiones, que sean claras, que estén ordenadas, etcétera. Que eso es una manera muy cómoda de procesar, porque no tienes la presión de tener que producir desde el minuto 1, como sucede tantas veces, ¿no? Aquí tenéis un ejercicio, sé que las letritas de los ejercicios son pequeñas, luego tendréis el PowerPoint vosotros, el PDF vosotros, yo simplemente os las comento, ¿no? En las actividades, y estamos ahora ya hablando de toda una teoría didáctica y, si queréis, teórica de adquisición y experimentación didáctica, es crear actividades que tengan significado. Es decir, actividades que tengan un marco, por ejemplo, en este caso el marco sería este texto, y que en los textos pase algo. Es decir, que haya algún tipo de interés por el texto. Y cuanto menos frases sueltas, mejor, porque las frases sueltas hacen que el estudiante no tenga un marco para pensar, ¿no? Bueno, este es un pequeño texto que habla de un país imaginario, se llama Gantea, donde unos duendes le dicen al rey que su mujer se va a ir con el príncipe del país vecino y el rey no se lo cree, pero se va corriendo a palacio y el centinela de la puerta le dice: Majestad, la reina se ha ido. En este pequeño trozo pasan todas estas cosas. Pero esto es una actividad para que el estudiante empiece a comprender el significado de los artículos. Y se les ha dicho se les ha dado ese significado. Y entonces aquí se le hacen al estudiante, una vez lo ha leído y ha disfrutado del texto, se le hacen preguntas para que pueda centrar su atención en ese artículo y pueda decidir si es correcto o no es correcto la pregunta que se hace. Por ejemplo, dice, un rey de Gantea.
en Gantea solo hay y ha habido un rey. No, falso, porque si dice un rey de Gantea, quiere decir que ha habido más de uno. Vale. La reina, dice, salió en un caballo de la reina. Un caballo de la reina quiere decir que la reina tiene varios caballos. Sí, es verdad. Entonces, pasaron por un río. Pasaron por un río. ¿Solamente hay un río? Más adelante dice, y entonces el soldado de la puerta, y dice, el mismo, el soldado de antes, el mismo soldado de antes, sí, porque dice él, ¿no? Entonces, el estudiante tiene que ir haciendo esas operaciones lingüísticas. Otra posibilidad que tienen es la de ensayar y verificar explicaciones en contextos adecuados. Por ejemplo, nosotros le decimos al estudiante, le decimos, mira, la forma tú del imperativo es exactamente igual que la tercera persona del presente indicativo. Vale. Y esto es un acto de fe. Tú se lo has dicho y ya está. Y te vas. Sin embargo, si diseñas una actividad en la que se demuestra que efectivamente es verdad que el presente indicativo es idéntico, el imperativo de tú es idéntico al presente indicativo, excepto en 8 casos, que ya les has dicho antes que hay 8 casos que no, pues aquí lo pueden verificar. Y esta sería una actividad en la que aquí dirían, pues es verdad, es idéntico, ¿no? Os pongo un ejemplo. Hace 69 enciende las luces de la casa a distancia. Pídele una demostración. Enciende las luces, robotito, por ejemplo, o baila sevillanas. Pide que baile. Baila sevillanas. Vale. Y hay un momento en el que dice, es muy educado con los desconocidos. Pídele una demostración. Sé educado. Y entonces en la columna de la derecha empiezan a tener que pensar en los irregulares. Y cuando terminan el ejercicio, con este ejercicio aprenden. Porque a la derecha tienen los regulares y a la izquierda tienen, o al revés, a la izquierda tienen los regulares, a la derecha los irregulares. Y cuando repasan ese ejercicio pueden aprender, ¿no? Es decir, todo está pensado para que esté ordenado, etc. Luego, también está previsto que produzcan de mayor a menor control. Perdón, este es un ejercicio en el que tienen que hacer preguntas a la información que falta, mientras que aquí es un ejercicio de indicativo subjuntivo, donde tienen una serie de informaciones y ellos tienen que ir tomando partido, pronunciándose y escuchando a los demás para ver si están de acuerdo o no están de acuerdo, si matizan o no matizan, si aceptan o no aceptan las afirmaciones de los otros compañeros. Es decir, ir a fases de mucho menos control. También hay ejercicios que sirven para reflexionar sobre el error. Es decir, están en un momento de interlengua y en clase siempre trabajamos con los errores, pues podemos trabajar con esos errores o podemos crear una serie de personajes que tienen problemas con el español y que en lugar de ser este estudiante el que no lo hace bien, sean niños extranjeros, extraterrestres, los que tienen problemas con el español. Esto sería una nena que regulariza una serie de cosas y ellos tienen que ver cuáles son correctas y cuáles no. Es muy importante la calidad de la lengua, ¿no? Entonces, los ejemplos y actividades están todos, representan el español peninsular. Luego os hablaré de una versión de la gramática que es una gramática panhispánica, una versión panhispánica, pero en esta representan la lengua peninsular con un input completamente natural, que sea representativo. Y está, aunque sea una gramática, lleno de diálogos, de fragmentos de diálogos, el nivel de frase está prácticamente descartado, ¿no? Por ejemplo, aquí tenéis fragmentos, ¿no?, de diálogos que dicen, necesito ejercicios que tienen mini diálogos dentro. Dice, necesito otro pañuelo, ¿tienes alguno más? Lo siento, ya no me queda ninguno. Es completamente natural, ¿no? Luego hay un diario, qué raro, perdonad que no veo nada, en todo el mes no me ha llegado ni una carta, ni un recibo del banco, ni propaganda, ¿no? Bien. O por ejemplo, para que veáis, están aquí discutiendo quién ha hecho qué con la policía. Dice, mira, inspector, yo vine a de Madrid, a esta ciudad para trabajar en una empresa. Vine para... Bien,
O sea, todo suena como muy natural. Esto es un texto escrito y suena como un texto escrito en el que habla de una fábrica que tiene abejas a las que salva. O pequeños microdiálogos que dice, perdón, ¿en dónde están los servicios? Bajando las escaleras a la izquierda, ¿no? Ya sabemos siempre que están o a la derecha o a la izquierda. Bien, ¿cuáles son las novedades de la GBE? Bueno, nos dimos cuenta, gracias a vosotros, los profesores, que había un cierto desnivel léxico, es decir, que había actividades previstas para A2 y que de vez en cuando había pues 3 o 4 palabras que complicaban la vida del estudiante. Y en las teorías de adquisición de lengua, para que los estudiantes se puedan fijar en la gramática, es necesario que no haya coste de atención léxica. Es necesario que el léxico sea una cosa absolutamente pan comido para los estudiantes para que puedan observar la gramática. Entonces, estas son las tablas que fuimos haciendo para ver qué pasa aquí, cuáles tendríamos que cambiar y por qué las cambiaríamos, un poco para que veáis el trabajazo que ha habido detrás, y entonces se han ido modificando cosas. Aquí veis una modificación, ¿no? Era un ejercicio de A1 y había un imperfecto. Bueno, y había, bueno, había 5 imperfectos. Bueno, pues los hemos cambiado por presentes, con un léxico más sencillo, para que puedan acceder a él. Esos son ejemplos que tenéis para que veáis. Luego, ¿qué pasa? El ajuste léxico también lleva un ajuste de nivel. Es decir, bueno, a ver, este ejercicio está bien nivelado, porque al lado de todos los ejercicios hay una indicación de qué nivel del Cervantes, del currículum, del plan curricular tiene, ¿no? Y entonces... bueno, está bien, lo hemos hecho bien, está problema gramatical en este nivel, lo hemos revisado todo y hemos visto, pues algunas, menos que el léxico, hemos visto que se tenía que hacer algunos ajustes. Y también lo que ha pasado es que hemos usado también, hemos introducido el nivel B2. ¿Por qué? Pues porque nosotros mismos en el aula trabajábamos la gramática en el nivel B2 y muchos de nuestros compañeros, de vosotros, nos dijeron, oye, nosotros también trabajamos con la gramática en el nivel B2. Entonces pensamos, bueno, es mucho mejor que todos los profesores sepan qué actividades se pueden utilizar en un nivel B2 que no lo sepan, ¿no? Con lo cual ahora pues tenéis esa indicación. Y también veréis, pensad que a veces me fallo ahí. Esta conversación entre dos profesores nos preocupaba mucho, ¿no? Cuando un profesor dice, la estudiante ha cometido cometer es una palabra que me gusta poco, ha cometido bastantes errores de concordancia. Y el otro profesor, y eso pasa mucho, ¿no? Cuando discutimos con colegas, dice, pues son errores de A1 y estamos en no sé qué, pone un B1, ¿no? A ver, ¿por qué la concordancia es un error de A1 cuando es uno de los problemas más grandes que hay, como las preposiciones, como los pronombres, como muchas morfologías? Nos dimos cuenta de que en realidad pensamos que son errores del sitio donde se empiezan a estudiar, pero no quiere decir que sean errores de ese nivel, sino que son temas que tendrían que ser transversales, que tenían que estar a lo largo de toda la programación. Y por esa razón hemos puesto etiquetas dobles, para decir, bueno, mira, esto lo puedes trabajar en un A1, pero también lo puedes trabajar en un B1, porque, o en un A2 y en un B1, ¿no? Y ahora lo veréis. Está controlando la hora, vamos bien. Bien. Bueno, después nos dimos cuenta también de que teníamos que mejorar algunas cosas, algunas descripciones, ¿no? Por ejemplo, el verbo gustar siempre en los manuales y en las gramáticas parece que sea un verbo que solamente tiene terceras personas y sin embargo es un verbo exactamente igual que cualquiera. Con un yo, me gusto, me gustas, me gusta, me gustáis, nos gustamos, me gustáis, me gustan, es exactamente igual. Lo que pasa es que tiene más recorrido en las terceras personas, pero no quiere decir que haya desaparecido las otras. Entonces, eso, por ejemplo, hicimos un trabajo de muchísimo más rigor y también ampliamos automáticamente ejercicios. Ejercicios. Aquí. Ejercicios para poder practicar esa nueva dimensión. Y aquí pasa algo ahí. ¿Veis? También hicimos mejoras en las imágenes. Aquí
esta imagen trataba de explicar este uso de a las 10 ya he llegado, ¿no? Este uso con este valor como de futuro, pero terminado, que tiene. Bueno, este dibujo no explicaba nada, no ayudaba a nada. Sin embargo, si le cambiamos el dibujo y le digo a las 5 ya habré llegado, hemos puesto a las 5 aquí, quiere decir que ya estás llegando a un determinado sitio, es mucho más ilustrativo y mucho más informativo. Es decir, que también hemos revisado todo eso. También hemos, en esta revisión de imágenes, hemos, por ejemplo, facilitado una idea, que es la idea de que la palabra gente es singular, ¿no? Y que todos los profesores nos desgañitamos diciendo gente singular. Pero bueno, si la lengua es figurativa, podríamos plantearnos cómo ve, digamos con comillas, cómo ve el español la palabra gente. Y el español la palabra gente la ve como una unidad, una única cosa que tiene unas siluetas dentro, pero es como una masa. Esa sería la idea, masa. Y por esa razón está en singular, porque ve una entidad única. Mientras que cuando no dice la palabra gente, decimos personas, automáticamente lo usamos en plural. La palabra, un día, si tuviéramos tiempo, hablaríamos más de la palabra gente, que tiene muchas peculiaridades mucho más complejas de lo que estamos acostumbrados. También lo que hemos hecho es actualizar imágenes. Claro, desde el 2004 al 2021 o 22 ha pasado mucho tiempo. Entonces, nos faltaban, o sea, había teléfonos fijos, teléfonos con marcador redondito, ¿no? Había, no sé, ciertos elementos que nos parecían que estaban muy caducados. Entonces, lo que hicimos es actualizarlas para que sean imágenes que representan el hoy, ¿no? Dentro de unos años. Por ejemplo, gente que habla en teleconferencias o Zoom, ¿no? Ahora que estamos tan acostumbrados a estas herramientas, reivindicaciones pintadas, grafitis, etcétera. Una manera de representar la sociedad actual. A su vez, también revisamos la maqueta y intentamos que fuera más uniforme en el sentido de que hubiera una coherencia interna para que fuera también más clara. Y aquí tenéis, por ejemplo, una maqueta de la versión anterior y la maqueta actual, que ordena, organiza, es más fácil de acceder a la información, no sé, hay cambios importantes, ¿no? Con mucho trabajo, por supuesto. Por ejemplo, este recurso que dice esto es lo que ya conoces, esto es lo nuevo, ¿no? A partir de lo que ya conoces, pues esto tiene este color más oscuro, el blanco, más luz, más iluminación sobre lo nuevo. También creamos actividades nuevas. Al cambiar algunas descripciones gramaticales, tuvimos que incluir nuevas actividades. Por ejemplo, esta es una actividad del verbo gustar en las que se habla de les gustas tú, les gusto yo. Les gustamos mucho, es un grupo musical que están hablando del éxito que han tenido y de a quién le gusta más a los fans, etcétera, etcétera. Y todas las actividades, todas las explicaciones, todos los ejemplos han estado revisitados, no solamente desde el punto de vista léxico, sino también desde el punto de vista temático. ¿Qué pasaba? Pues, por ejemplo, había actividad, veis que hay una especie de integración de la diversidad continua, importantísima, de mujeres empoderadas, etcétera, ¿no? Entonces, hemos intentado representar una sociedad diversa, igualitaria, inclusiva a todos los niveles, ¿no? Hemos mirado mucho el tema de la equidad de la mujer, porque a veces uno no se da cuenta y resulta que el médico es un señor. Pues no. Aquí tenemos empresarias, tenemos mujeres realmente empoderadas que representan la realidad actual y hemos sido exquisitos en este trabajo por el empoderamiento de la mujer y por la equidad, ¿no? Y hemos evitado temas potencialmente ofensivos. Por ejemplo,
Esto era un ejercicio también de artículos en el que un detective llegaba al lugar de un crimen o robo, no se sabía muy bien, ¿no? Bueno, esto podía ser potencialmente ofensivo. Era divertido, era bonito, no, pero puede ser ofensivo. Entonces me dijo, bueno, lo vamos a transformar y lo vamos a convertir en otra cosa, ¿no? Para que nadie pueda molestarse con esto. O, perdón, había otros que os quería comentar esto, ¿no? Había otro que era una señora que hablaba de sus 5 maridos, ¿no? Y que se deducía pues que de alguna manera había acabado con ellos. Bueno, pues eso también lo hemos quitado y hemos puesto otra cosa para que nadie pueda sentirse ofendido, ¿no? Bien, pero eso, ese cambio temático, ese cuidado temático, no ha hecho que abandonáramos una serie de principios que para nosotros son fundamentales, porque hace que el estudiante sienta emociones trabajando la gramática. Y son la ternura, esa niña, ¿no?, que comete, como diría la profesora, que comete errores, esos niños que pueblan toda la gramática, mucho humor, muchos guiños a la inteligencia de los estudiantes, también complicidad con los profesores, ¿no? Entonces hay muchos personajes que pueblan la gramática. Hay muchos niños. Esta niña, por ejemplo, es una niña traviesa que de repente en una fiesta pues, se pone a hacer cosas horribles y entonces está hablando y dice, bueno, ¿por qué hiciste ayer cosas tan tremendas? ¿No? Y la niña se justifica. O monstruos que nos sirven para hablar en infinitivo, por ejemplo, y poderles ayudar a mejorar su español, a ser preciso. Hay extraterrestres que también juegan un papel muy importante en ese sentido y robots que nos ayudan pues, a que los estudiantes, al extrañamiento, ¿no? Al poder decir, bueno, son personas que pueden estar extrañadas frente a la lengua y que nos sirven para poder enseñarles a ajustarla y trabajar con el error. Y hay muchísimos humanos, muchísimos humanos. Pero yo os quería hacer una pregunta antes de hablar de estos humanos. Y es, cuando trabajamos gramática, ¿suele haber variedad textual en los ejercicios gramaticales o todos son muy parecidos? Decidme. Es decir, los famosos ejercicios. Gracias, María, por contestar. Marta, por contestar. Parecidos. Gracias. Parecidos. Sí, estamos hablando de ejercicios gramaticales, ¿no? O sea que la variedad textual no suele ser, como estáis diciendo, una característica. Suelen ser muchas veces textos muy parecidos los unos a otros. ¿Alguno de vosotros opina que sí, que hay variedad? Bueno, una cosa es la variedad del contenido, otra cosa es la variedad textual, ¿no? Bueno, a nosotros nos parecía, mirando cómo se trabajaba la gramática, que había muy poca variedad textual y que teníamos que integrar variedad textual. Y en esta pregunta, ¿se suele trabajar a nivel de discurso o a nivel de frase la gramática en los ejercicios gramaticales? ¿Qué diríais? Más a nivel de frase. A nivel de frases, sí. Es decir, hacemos un enfoque comunicativo y, sin embargo, en el momento de la gramática abandonamos muchos de los principios del enfoque, muchísimos. Y una de las cosas que abandonamos es el problema de que trabajamos a nivel de frase, ¿no? Entonces, ¿qué hicimos nosotros delante de esta realidad? Pues llenar absolutamente de variedad textual todo lo que fuera posible, ¿no? Entonces, la gramática se trabaja en folletos, en anuncios, en fragmentos de novela negra, noticias, listas de la compra, interrogatorios policiales. Aquí tenéis pruebas, ejercicios de lo que os acabo de decir. O, por ejemplo, se trabaja mucho también con fragmentos de diario, con cartas a los Reyes Magos, artículos de periódico, correos electrónicos, recetas de cocina, y ahí tenéis ejemplos.
niños que escriben a los reyes, recetas de cocina de verdad que funcionan, muy sencillas, y más variedad textual como cuentos, fragmentos de películas, resúmenes de películas, críticas de películas, bailes que nos inventamos para que los estudiantes puedan bailar, los poemas de amor y canciones desesperadas, como diría Neruda, ¿no? Hay algunas canciones también en la GBE que los estudiantes incluso han creado su propia música en algunos casos. Aquí tenéis lo que acabo de comentaros, ¿no? Bueno, estamos llegando al fin de esta presentación. Eva me ha dicho que terminará sobre las 16:50, vamos a terminar a las 51, 52, y es ¿de quién es la gramática? Esta es la última pregunta, la última parte de mi presentación. ¿De quién es la gramática? Bueno, la gramática es del estudiante. Muchas veces los profesores sustraemos la gramática a los estudiantes. La tenemos nosotros, la fotocopiamos nosotros, la entregamos nosotros, la dosificamos nosotros. Sin embargo, esta gramática está concebida para lo contrario. Está concebida para que la tengan ellos, para que ellos puedan mirar de arriba abajo, para que cuando llegue la explicación, a lo mejor se la hayan podido mirar en clase, en casa antes, ¿no? En una especie de preparación de clase invertida. Es decir, y que tengan el discurso, que tengan el sistema. Una gramática es del sistema. Nosotros como profesores tenemos que ser mediadores. Somos los que, y ese es el gran papel del profesor siempre, ¿no? Aunque ahora se habla mucho de mediación, siempre hemos sido mediadores. Nosotros tenemos que mediar entre un sistema lingüístico que es el español y unos cerebros, unas cabezas que tienen que integrar, teniendo ya otras lenguas en ella, tienen que integrar un nuevo sistema y nosotros hemos de ser capaces de que puedan movilizar sus conocimientos, tenemos que ser capaces de gestionarla, de traspasarla, de negociarla y de permitir algo que para la gramática cognitiva es básica, que la incorporen, que la lleven en el cuerpo, ¿no? Que es tan bonita esta palabra, incorporar la gramática, tenerla en el cuerpo, que sepan dónde mirar, dónde escuchar, que sepan dónde está la información, el significado. En ese proceso de mediación creo que es muy importante que reflexionemos sobre ese papel nuestro y el papel de la gramática y que nunca, nunca sustraigamos a los estudiantes la posibilidad de que ellos sean los que tienen la gramática y los que la manejan, ¿no? Y unas noticias solo. Hay una gramática, como os decía, panhispánica. Esta gramática panhispánica es la misma gramática con los mismos principios, pero el input es un input panhispánico. Hemos trabajado durante 2 años para conseguir un español que sea un español del encuentro, no un español de la diversidad, no un español de pongo un poquito de lo que se dice en México, pongo un poquito de lo que se dice en Uruguay, pongo un poquito de lo que se dice en Argentina y hago una especie de mezcla. No, sino todo lo contrario. ¿Cuál sería la gramática que nos permitiría encontrarnos a todos? ¿Cuál sería la gramática que, no siendo específica de tu país, de tu clase social, de tu ciudad, sin embargo, la entiendes? Ese trabajo lo hemos hecho con un montón de expertos y el resultado ha sido esta gramática que tenéis aquí, que es la GBE panhispánica y que tiene las explicaciones y las instrucciones de los ejercicios en inglés. Nosotros estamos luchando para convencer a Difusión de que haga una edición de esta gramática con todas las indicaciones en español. De momento solamente está en inglés. Y tenemos una serie de PowerPoints sobre los pronombres, o sea, la sección 3 de la GBE, que tienen que estar a punto de estar, si no están ya, en el campus Difusión, que son completamente gratuitos y que son para vosotros. Y la idea es ir complementando la GBE con materiales, tanto de expresión oral como de expresión escrita, en torno a la gramática que publicaremos en el campus de Difusión. Estos son los autores, las inteligencias, sobre todo las 5 restantes que han trabajado en esta gramática: Genaro Ortega, Alejandro Castaneda, yo misma, Rosario Alonso, Pablo Martínez Gila y José Plácido Ruiz Campillo.
un honor haber estado con ellos a lo largo de todos estos años. Me han enriquecido muchísimo. Muchísimas gracias. Espero que estéis interesados en esta gramática y cualquier cosa que queráis, disponéis de mi email y yo contesto. Gracias por todo.